Últimamente, en nuestro canal, hemos publicado varios vídeos acerca de dos figuras prominentes en el mundo de la espiritualidad que, aparentemente, poseen mensajes espirituales diferentes: Jiddu Krishnamurti y U.G. Krishnamurti. Esto ha generado cierta controversia entre los seguidores del canal, aunque en general, Jiddu Krishnamurti, el más conocido, es el que más simpatía despierta. Sin embargo, para aquellos que observan con detenimiento y profundizan en el mensaje, la supuesta diferencia entre ambos se desvanece. En los últimos días he estado releyendo varias obras de estos dos grandes pensadores con el fin de encontrar algo que pueda ser útil para nuestros seguidores. Jiddu Krishnamurti, por un lado, enfatizó en la importancia de la libertad interior y la necesidad de liberar la mente de las limitaciones impuestas por la sociedad y la cultura. U.G. Krishnamurti, por otro lado, cuestionó la idea de la búsqueda de la iluminación y la necesidad de cualquier tipo de guía espiritual externa, argumentando que la verdadera libertad solo puede ser encontrada en la comprensión de que no hay nada que buscar. Desde el principio, quedó claro que la diferencia fundamental entre estos dos pensadores es simplemente formal y que en el fondo comparten la misma idea. Todo lo que se ha pensado sobre la espiritualidad, la verdad, Dios y la iluminación debe ser derribado por inútil y contraproducente. Sus enseñanzas convergen en el hecho de que la verdadera libertad y la comprensión espiritual no se pueden encontrar a través de la autoridad externa o la búsqueda constante de respuestas. Cada uno, a su manera, cuestiona las estructuras y las creencias establecidas por maestros e influencias culturales, familiares y religiosas. Para demostrar esto, he hecho una selección de reflexiones y pensamientos de ambos autores para que puedas comprobar por ti mismo cómo estos grandes hombres no solo comparten el nombre Krishnamurti. Espero que encuentres algo valioso en sus mensajes para tu propio camino. Sobre el deseo y la represión de los instintos. Estamos acostumbrados a escuchar términos como dominio de instintos y deseos o sublimación de los deseos mediante el desapego. Sin embargo, ambos Krishnamurti tienen un enfoque totalmente contrario. Veamos. Y si uno ha de comprender el deseo, es evidente que no debe haber opciones. Uno no puede juzgar el deseo como bueno o malo, noble o innoble, ni decir, conservaré este deseo y rechazaré aquel otro. Haga uno lo que hiciere, sublime el deseo, escape de él, lo rechace, lo acepte o le dé rienda suelta, está siempre ahí. Y sabemos cómo los instructores religiosos y otros han insistido en que debemos estar exentos de deseos, cultivar el desapego, lo cual es realmente absurdo, porque el deseo ha de ser comprendido, no destruido. Si ustedes destruyen el deseo, pueden destruir la vida misma. Si desnaturalizan el deseo, si lo moldean, lo controlan, lo dominan, lo reprimen, pueden estar destruyendo algo extraordinariamente bello. Se les ha dicho que tienen que practicar el vivir sin deseos. Han practicado eso por 30 o 40 años, y el deseo todavía está allí. Así que algo debe andar mal en alguna parte. El deseo no puede ser lo que está mal. Algo debe andar mal en aquel que les ha dicho que practiquen la ausencia de deseos. El deseo es una realidad. La ausencia de deseo es falso y los está falsificando a ustedes. El deseo está aquí. El deseo no puede estar mal. No puede ser falso porque está aquí. El irritarse no puede ser falso porque la irritación, el enojo, están aquí. Sobre el esfuerzo y la voluntad. ¿Quién no ha escuchado la famosa frase, la voluntad todo lo puede? Estamos expuestos a mensajes constantes que nos instan a ser personas más fuertes y resistentes.
La fortaleza, la autodisciplina y el esfuerzo son valores inquebrantables que se nos inculcan desde temprana edad. Hemos hecho de la superación personal y la motivación un negocio, una especie de remedio para cualquier malestar humano. Pero ¿qué opinan nuestros protagonistas al respecto? La mayoría de nosotros consume su vida en el esfuerzo y en la lucha. Y el esfuerzo y la lucha son una disipación de energía. El hombre, a lo largo del periodo histórico de su existencia, ha dicho que para encontrar a Dios o la realidad, cualquiera sea el nombre que puedan darle, uno debe reprimir, controlar, batallar consigo mismo interminablemente durante toda su vida. Vean qué desperdicio de energía. El esfuerzo que se ha ido en la represión, en el control, en este rechazo de nuestro deseo, deforma la mente. Por favor, escuchen, obsérvenlo en sí mismos y observen a las personas que les rodean. Tu deseo de estar en un estado de ausencia de esfuerzo mediante el esfuerzo no tendrá éxito. Deseas alcanzar un estado de ausencia de esfuerzo mediante el esfuerzo. ¿Cómo vas a lograr eso? No olvides que cualquier cosa que hagas, cualquier deseo que tengas, por cualquier motivo, es esfuerzo. Tienes que ver que todo eso que estás haciendo para estar en ese estado de ausencia de esfuerzo, por la razón que sea, por la que quieras estar allí, es esfuerzo. Incluso el no desear emplear el esfuerzo es también esfuerzo. La ausencia total de voluntad y la ausencia total de esfuerzo de toda clase puede ser llamada un estado de ausencia de esfuerzo. Pero ese estado no es algo que puedas alcanzar esforzándote. Si pudieras comprender en algún momento la estupidez de lo que estás haciendo. Sobre la aceptación y la rendición absoluta. En realidad, ¿podemos comprender la verdadera aceptación de la realidad? En mayor o menor medida, todos deseamos cambiar algo en nuestras vidas, y aquellos que son solidarios y altruistas desean cambiar el mundo para hacerlo un lugar más pacífico y compasivo. Sin embargo, la idea de rendición absoluta se considera hoy en día conformista, negligente o débil en relación con la divinización actual de la voluntad, el desarrollo personal y la idea de progreso. Jiddu y U.G. Krishnamurti no están de acuerdo con esta idea, y por eso afirman: usted tiene que rendirse por completo. No existe ningún sendero de la sabiduría. No existe sendero en absoluto. Esto es total rendición, es tirar la toalla, y lo que surge de eso es sabiduría. Significa que no hay nada que usted pueda hacer. Eso es rendición total. Total imposibilidad de ser ayudado. Total desamparo. No es posible hacer que esto suceda mediante algún esfuerzo o voluntad. Si usted quiere rendirse, es tan solo para obtener algo. Por eso es que uso la frase, un estado de rendición total. Es un estado de rendición en donde todo esfuerzo ha terminado, donde todo movimiento en la dirección de obtener algo ha terminado. Todo querer, ya sea querer esto o querer aquello, está ausente por completo. Si se deja a la pregunta de cómo ser feliz, entonces se empieza a vivir, lo ve, sin preocuparse en absoluto por la felicidad. No existe. La felicidad no existe en absoluto. Mientras más la quiera y más la busque, más infeliz seguirá siendo. La búsqueda y la infelicidad van juntas. No hay nada, ni una cosa, no tiene ninguna libertad de acción. Cuando se entiende eso, lo que hay comienza a expresarse solo. Cuando la demanda por producir un cambio en usted cesa, entonces la preocupación por producir un cambio en el mundo que lo rodea también se termina, ipso facto. Querer cambiar su vida material de acuerdo a un patrón religioso que le han dado, que han puesto frente a usted esos religiosos, significa destruir la posibilidad de vivir en armonía y aceptar la realidad de este mundo material exactamente como es. Esa es la causa de su dolor, de su sufrimiento, de su tristeza.
sobre la soledad del que va despertando. Finalmente, abordaremos el tema de la soledad y la falta de comprensión que padecen aquellos que tienen una visión más amplia y, por ende, diferente a la del resto de la sociedad, cultura, familia, etc. Todos hemos sido enseñados, en mayor o menor medida, a encajar en la sociedad, mantener relaciones aceptables, ser útiles y seguir las normas de conducta y pensamiento. Todo esto se sostiene en el miedo de que, de no hacerlo, nos convertiremos en inadaptados o renegados. En este sentido, tanto Jiddu como Uge afirman: habiendo sido condicionados totalmente por la tradición, por los temores, no quieren que se les deje decidir las cosas por sí mismos. Hay peligro en que a uno le dejen solo. Y ustedes nunca quieren que les dejen solos. Nunca quieren resolver nada por sí mismos. Temen considerar solos algún problema, afrontar solos algunas de las exigencias de la vida. Como un hombre con una escudilla de mendigo, aceptan irreflexivamente cualquier cosa que les ofrecen. Viendo todo esto, una persona verdaderamente reflexiva empieza a liberarse de toda clase de seguridad, interna o externa. Esto es extremadamente difícil, porque significa que uno se queda solo en el sentido de que no depende de nadie. Cuando el movimiento hacia volverte algo distinto de lo que eres ya no existe, no estás en conflicto contigo mismo. Cuando estás en paz contigo mismo, te conviertes en una amenaza para la sociedad del modo en que ésta funciona hoy en día. Serás una amenaza para tus vecinos, porque ellos han aceptado la realidad del mundo como verdadera y porque ellos también están buscando esa cosa llamada paz. Te convertirás en una amenaza para su existencia, tal y como ellos la conocen y experimentan. Por eso es que uno está solo, se está solo en esto. En el mundo de la espiritualidad, a menudo nos encontramos con aparentes contradicciones y contrastes entre diferentes enseñanzas y filosofías. Sin embargo, a medida que profundizamos, nacen mensajes unificadores. Jiddu Krishnamurti y Uge Krishnamurti, que parecían presentar visiones divergentes sobre la búsqueda espiritual, instan ambos a cuestionar nuestras creencias arraigadas, a liberarnos de las limitaciones impuestas por la sociedad y a aceptar la vida y a nosotros mismos. La conclusión, en última instancia, es que la vida es única para cada individuo y no hay una única respuesta o enfoque correcto. La verdadera revolución vital y espiritual comienza con el autoconocimiento y la autoaceptación. La paradoja es que, al abrazar la soledad del pensador independiente, nos acercamos más profundamente con la realidad de la humanidad en su conjunto, ya que solo cuando somos verdaderamente auténticos con nosotros mismos podemos comprender la autenticidad de los demás.